Sí. Un proyecto de ley también. Este proyecto de ley estaba titulado, a ver, voy a ver el proyecto exactamente, nacional. Justificativo. Reglamento. Aquí, perdón. Este proyecto de ley estuvo regulado que regula el uso y las operaciones de aeronaves radiocontroladas o drones en todo el territorio de la República del Paraguay. Dicho proyecto fue un poco más amplio, más elaborado en relación a lo que hizo la Cámara de Senadores. Tuvo en consideración ya las definiciones de la circular 328 que había emitido la OASI, y también hizo un borrador de lo que serían las operaciones dentro de las aeronaves, de la operación de las aeronaves tripuladas a distancia. Finalmente, en el año ya 2021, en diciembre, fue presentado nuevamente por la Cámara de Senadores otro proyecto de ley que regula la utilización de drones. Esto fue cursado a la DINAC en el año 2022, y nosotros, así como hicimos en los proyectos anteriores, nos opusimos a la regulación en la forma que estaba planteada. Ahora, ¿por qué nos opusimos nosotros tanto en el 2016 y en el 2022 a las propuestas de leyes que fueron presentadas? Uno de los principales argumentos era que esta es una actividad muy nueva, muy dinámica, y como había explicado, que tanto el convenio de Chicago como de París había establecido ciertos principios dentro del derecho aeronáutico. Uno de ellos era el dinamismo, y con una normativa así como se planteaba, en forma muy rígida, el día de mañana nos costaba bastante poder modificar o acompañar ese avance tecnológico que tienen las aeronaves pilotadas a distancia. Y tenía muchos vacíos legales. Entonces señalamos nosotros las facultades que el Código Aeronáutico le otorga al presidente de la DINAC para poder reglamentar dentro de nuestras normativas internas. También eso está plasmado en la Carta Orgánica de la DINAC, que es la Ley 73/90, y explicamos que lo más beneficioso y lo más factible en este caso era que el presidente de la DINAC emita una resolución y pueda reglamentar el uso de las aeronaves pilotadas a distancia y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Esto también tiene fuerza legal, no solamente por las leyes internas, sino por el propio convenio de Chicago, sus distintos anexos, y nosotros también ahí invocamos el convenio de Viena del 69, donde aquellos convenios y normativas internacionales, en este caso Chicago y sus anexos, están otra vez acá debidamente ratificados por leyes y forman parte del ordenamiento jurídico paraguayo, y están inclusive por encima de las leyes conforme a nuestra pirámide de Kelsen, que está estipulado en el artículo 137 de la Constitución Nacional Paraguaya. Siguiente slide, por favor. Así la DINAC agarró y emitió la resolución 722 del año 2016. Esta fue una resolución interinstitucional en la cual se formó un grupo de estudio entre funcionarios de la DINAC, funcionarios de la Universidad Politécnica de Asunción, en la cual
formaba parte el ingeniero Félix Kanazawa, hoy actual presidente de la DINAC. Formó también parte el doctor Oscar Bogado, hoy presidente del IPIAEDA. Estuvo gente de la Policía Nacional, se le invitó a personal de la Fuerza Aérea, estuvieron del Parque Tecnológico Industrial de la Itaipú Binacional y estuvieron los representantes de las asociaciones de droneros y motores multirotores que se habían iniciado en Paraguay en base a esta nueva experiencia. En virtud a esta resolución fue emitida la resolución DINAC R1103. Es por el cual se reglamenta a las aeronaves pilotadas a distancia y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Para lo que fue el momento, esta resolución a nosotros nos ayudó bastante. Nosotros encaramos básicamente en los vuelos recreativos. Se le otorgó una clasificación de los tipos de drones. Habíamos dividido en pequeños, medianos y grandes. Se les había dado un tipo de peso. Para hacer esto leímos bastante también las legislaciones comparadas que teníamos en aquella época y explicamos a grandes rasgos las operaciones, el uso de esas aeronaves como tendría que ser. Se habló del personal aeronáutico, se habló del registro y matriculación y se estipuló también un monto para los seguros con que debían contar estas aeronaves tripuladas a distancia. Luego, en septiembre de este año, la DINAC publicó una segunda versión del DINAC R1103. Eso hoy día está en estudio, está publicado para que los posibles interesados puedan emitir su opinión. Y lo que se hizo fue reordenar un poco los capítulos, porque si bien en el 1103 habíamos tocado ya operaciones, habíamos tocado inscripciones, habíamos tocado qué es una aeronave y su clasificación, el texto era un poco desordenado. Entonces eso se volvió a recapitular. Tenemos hoy día 6 capítulos: generalidades y definiciones, clasificación, operaciones, registro, inscripción y matriculación. Hablamos del seguro y las limitaciones de la responsabilidad y disposiciones finales. Esto está acompañado también de 5 apéndices. Ahora, es importante señalar que dicha reglamentación se aplica a las aeronaves tripuladas a distancia y sistemas de aeronaves tripuladas a distancia, cualquiera sea su naturaleza de construcción, para operar en un espacio aéreo no segregado a partir de una altura de 150 metros del nivel del terreno, así como dentro de las inmediaciones de los aeródromos. También fue realizada una recategorización de las aeronaves tripuladas a distancias en relación a lo que teníamos anteriormente. Ahí fijamos tres categorías. La primera, por peso, nos mantenemos, pero bajamos el peso inicialmente estipulado en el DINAC R1103. O sea, va hasta 1 kilogramo, esos son consideradas aeronaves pequeñas. Luego tenemos de más de 1 kilogramo hasta 150 kilos, las consideramos como medianas, y más de 150 kilogramos en adelante, que son las aeronaves tripuladas a distancia pesadas. La siguiente clasificación, ya en relación al peso, es por su uso.
Y aquí tenemos tres formas. Serían deportivo o recreativo, comercial y finalmente de seguridad, científico o sanitario. Este uso volvimos a clasificar en clase A, B y C. A correspondería a los recreativos y B y C al comercial y de seguridad y sanitarios. Dentro de lo que sería la diferencia entre clase B y clase C, para clase B nosotros consideramos que es netamente comercial, en el sentido del trabajo aéreo, fotografías, estudio de suelo, análisis de terrenos desde una perspectiva aérea, fumigación. Y para clase C sería ya más ambicioso, sería el transporte de personas y el transporte de cargas y mercaderías. Eso nosotros tenemos que volver a regular nuevamente cómo sería, pero ya establecimos la clasificación de las mismas. La diferencia básica, nosotros marcamos que para las aeronaves clase A, que son las aeronaves de uso recreativo, no es necesario tener o que el operador cuente con una autorización de la DINAC. Simplemente tiene que respetar ciertas reglas que ya están marcadas en el DINAC R1103 para poder operar. El aparato que utilizan, que es un aparato pequeño, hasta 1 kilogramo, no requiere matriculación, no requiere inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional. Si bien las consideramos a todas aeronaves, cuando es de uso recreativo y está limitado por el peso, para nosotros no necesita necesariamente ser inscripta o matriculada en el Registro Aeronáutico Nacional. Deben desarrollarse en un espacio que deben respetar ciertas reglas, no mayor a 30 metros en la vertical, 10 metros en la horizontal, y tienen que ser realizadas dentro de un horario diurno, desde la puesta hasta la salida del sol. Esto siempre, si bien las consideramos como de uso recreativo, igualmente tienen que estar acorde a las normas de circulación aérea y debemos siempre controlar, evitar riesgos a la seguridad operacional. Por eso esos límites que fijamos para el uso recreativo. Para el uso comercial, que es la clase B, ya hay una pequeña diferencia. Acá sí estamos hablando de aeronaves medianas, mayor a un kilogramo, hasta 150 kilogramos. No requieren ser matriculadas, pero sí requieren ser inscriptas en el Registro Aeronáutico Nacional. También deben contar con un seguro de responsabilidad civil para poder operar, y para sus operaciones deberán realizar una solicitud con un previo aviso de 5 días hábiles de antelación. Esta solicitud no necesariamente va a ser dirigida a la máxima autoridad de la DINAC, sino que es dirigida a la Dirección de Aeronáutica Civil. La DINAC está constituida por 3 direcciones: Dirección de Aeronáutica, Dirección de Aeropuertos, Dirección de Meteorología y Aerología. Las solicitudes se van a realizar ante la Dirección de Aeronáutica, ante nuestro director hoy día. En la clase C, si ya son aeronaves grandes, superiores a los 150 kilogramos, estas aeronaves necesariamente van a estar inscriptas y matriculadas, a la diferencia de la clase B. También van a tener que contar con un respectivo certificado si quieren operar, ya sea un CESA para el transporte de personas o cargas y un COA para realizar trabajos aéreos. Deben contar con un seguro de responsabilidad civil y las solicitudes deben ser hechas ante la máxima autoridad aeronáutica civil, en este caso la DINAC, y tiene que estar dirigida a su presidente. El siguiente, por favor.
Finalmente tenemos por su uso otra clasificación, por función al uso. Si bien establecimos por peso, establecimos por función al uso se tiene que tener en cuenta si la aeronave pilotada a distancia es inferior a 1 kilogramo, pero está siendo utilizada para un uso que se contemple dentro de la clase B, debería ser B. Un trabajo aéreo, fotografía, estudio de suelo, entonces ya se considera dentro de esa clase B y tiene que reunir todos los requisitos mencionados para dicha clase, deben estar inscriptas. Dentro de lo que es registro, inscripción y matriculación, se prevé que estas aeronaves pilotadas a distancias y sistemas de aeronaves pilotadas a distancias se inscriban y registren el día de mañana, de acuerdo a su clasificación. Si es clase B, tiene que estar inscripta. Si es clase C, necesariamente inscripta y registrada. Para eso se prevé la creación de una plataforma digital, estableciendo un procedimiento técnico y registral a los efectos de obtener la matriculación de las mismas. Como requisitos, nosotros estamos solicitando, se le va a otorgar una matrícula, necesitamos saber el número de serie y fabricación, nombre, apellido del propietario o explotador y el domicilio del propietario y el explotador. Con este requisito, nosotros también estamos cumpliendo las pautas básicas que señaló la OASI en su momento, tanto en la circular 328 y en el documento 10.019. ¿Por qué la OASI considera que estas aeronaves tienen que estar inscriptas y matriculadas? O sea, eso es por la definición misma que ellos consideran que son aeronaves, pero señalan que tenemos que hacer una diferencia de la aviación tripulada. En ese sentido, nosotros dentro de nuestra reglamentación estamos diferenciando para el día de mañana no existan conflictos. Por ejemplo, escuchar un Zulu Papa Eco Papa Tango, que es una aviación tripulada, y se diferencie de la aviación no tripulada. Entonces nosotros marcamos que al matricular una aeronave se matricula como Zulu Papa, que es representa al país, Zulu Papa Paraguay, y seguido de una letra y 3 números. Va a ser Romeo 001, la primera matriculación que hagamos el día de mañana, y así consecutivamente hasta la cantidad de aeronaves que se lleguen a matricular. Con esto nosotros estamos también cumpliendo con lo que pide la OASI el día de mañana, para cuando operen en un espacio no segregado las aeronaves, y específicamente en espacios controlados también, cuando existan comunicaciones con la torre de control o con superficie o con aproximación, que sepan que un Zulu Papa Eco Papa Tango es aeronave tripulada, pero un Zulu Papa Romeo 007 corresponde a una aviación no tripulada. El siguiente slide, por favor. También tuvimos muy en cuenta los seguros y límites de la responsabilidad. Acá nosotros hicimos una excepción, porque nuestro código aeronáutico estipula y tipifica que los límites de responsabilidad son de acuerdo a lo prescripto tanto en el convenio de Chicago como en el convenio de Roma. Se establecen los límites mínimos y nosotros por la resolución bajamos esos límites. Hoy día nosotros contemplamos a 350 jornales mínimos. Eso acá en la República del Paraguay son 34.331.150. De acuerdo al jornal, el jornal está fijado en 98.089 guaraníes hoy día en la República del Paraguay. Estos 34 millones en dólares habría que dividir en 7, o sea, esa sería más o menos
la referencia en dólares, de cuánto es el límite de responsabilidad de nuestros seguros. Estos seguros van a ser exigibles tanto para las aeronaves pilotadas a distancias clase B o clase C, no así para la recreativa, y están fijadas ya en la resolución 1103 que está vigente de la DINAC y en esta nueva propuesta que se está publicando desde el mes de septiembre. Respecto a los seguros, también hay que tener en cuenta que la responsabilidad de las personas que operen estas aeronaves pilotadas a distancia o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia siempre van a ser a cargo de quien lleva a cabo la operación o facilite la misma, y será responsable por todos los daños y perjuicios que pueda causar esta aeronave o sus sistemas. Y también esta nueva reglamentación contempla que las aeronaves pilotadas a distancias deben siempre dar cumplimiento a las normas relativas a la circulación aérea, y en caso de incumplimiento, cuando se presuma que el vuelo se realizó adrede, sin tomar en cuenta esos requisitos o sabiendo que podía causar un daño, en ese sentido el seguro no le alcanza al uso de esas aeronaves, y los límites de responsabilidad ya pasan a lo que dispone el Código Civil, o sea, ya es ilimitado. También una novedad que nosotros implementamos ya en su momento en el grupo interdisciplinario que se formó para la resolución 1103, y hoy día se vuelve a reflejar en esta nueva normativa, es que estas aeronaves pilotadas a distancia, si se detectan que están violando la soberanía del espacio aéreo paraguayo, o se presume que va a ser utilizada para actos irregulares o ilícitos, nosotros podemos hacer el uso de la fuerza a través de la Fuerza Aérea Paraguaya. El Código Aeronáutico nos faculta a solicitar la colaboración de la Fuerza Aérea Paraguaya. Existe también hoy día una normativa que es la Ley 5400 de defensa del espacio aéreo, vigilancia y defensa del espacio aéreo paraguayo. Esta es una ley del año 2015 y que faculta a la Fuerza Aérea a realizar ciertos actos de intervención sobre las aeronaves tripuladas. También, como nosotros consideramos que esto es una aeronave no tripulada, la Fuerza Aérea estaría facultada a intervenir contra las mismas, pero con una diferencia. Hoy día nosotros en la ley 5400 no tenemos la facultad de derribar aeronaves. ¿Por qué no derribamos las aeronaves? Porque nosotros, como manifestamos, somos signatarios del Convenio de Chicago. Nosotros invocamos el artículo 3 bis en su momento, y nos otra vez referimos al anexo 2 de la OASI, donde se recomienda y se insta a todos los estados a no utilizar el uso de armas contra estas aeronaves tripuladas. Ahora, nosotros para este caso de que son aeronaves no tripuladas o tripuladas a distancia, mejor dicho, y que hoy día no están llevando pasajeros y cargas, nosotros sí solicitamos la colaboración de la Fuerza Aérea en el sentido de llegar hasta la última instancia, que es la inhabilitación de esa aeronave. En estos casos sí se estaría realizando el derribo, marcando siempre ciertas pautas. O sea, tenemos que controlar que no sea sobre áreas muy pobladas y controlando siempre la seguridad operacional y los daños que se puedan producir en la superficie a terceros. Todas estas normativas que invocamos, puede ser el siguiente slide, todos estos puntos que señalamos,
se basan siempre en los anexos del Convenio de Chicago, las normas y métodos recomendados para los servicios de navegación aérea y los procedimientos regionales emitidos por la OASI. Sabemos que falta mucho por mejorar todavía. Tenemos que hacer también varias enmiendas dentro de nuestra normativa interna, porque esta normativa hoy día afecta principalmente 3 anexos. Personal aeronáutico, anexo 1, tenemos el anexo 6, operación de aeronaves, y el anexo 8 de aeronavegabilidad, que hasta hoy día la OASI no puede establecer bien las normas y métodos recomendados que tengamos que utilizar sobre estas aeronaves. Pero ya sobre lo que tenemos, hay enmiendas que tenemos que hacer ya, por ejemplo, dentro de nuestro DINAC R61, que es una normativa interna de lo que sería el anexo 1, personal aeronáutico. El R61 hace referencia a los pilotos y tenemos que fijar las pautas claras respecto al piloto remoto que se estaría dando en base al uso de estas aeronaves, y cuáles serían sus requisitos para poder acceder el día de mañana a una licencia de piloto remoto. Lo mismo pasa en operaciones. Vamos a tener que enmendar nuestra normativa interna, el DINAC R91, para establecer reglas más claras en cuanto a la operación de aeronaves tripuladas a distancia, pero para el transporte aéreo internacional, el día de mañana cuando quieran ingresar acá a nuestro país, este tipo de aeronaves, y también ya marcar pautas más claras dentro del ámbito nacional para el uso de estas aeronaves tripuladas a distancia, que el día de mañana podrían transportar pasajeros y cargas. Y finalmente, y que es el principio realmente, el DINAC R, que hace referencia al anexo 8, aeronavegabilidad, es bastante complejo. Tenemos que ver los certificados tipos de la aeronave, cómo expide el estado que fabrica las mismas, cuáles son las reglas, si estas aeronaves van a estar o no por separado de sus sistemas, de sus espacios remotos, y eso tendríamos que estar enmendando en dichas normativas el día de mañana. Bueno, respecto al personal aeronáutico, le paso la palabra a la doctora Claudia Mereles. Buen día, autoridades, compañeros, compañeras y colegas. Para mí es una inmensa satisfacción formar parte y participar en esta prestigiosa jornada iberoamericana de Derecho Aeronáutico, el espacio y de la aviación comercial. Mi agradecimiento al señor presidente de la DINAC, el profesor ingeniero Félix Kanazawa, por apoyar e impulsar en todo momento el factor humano en constante capacitación de los funcionarios de la DINAC, y por permitirme estar en este momento acá. También mi agradecimiento al profesor doctor Oscar Bogado, presidente del Instituto Paraguayo de Investigación Aeronáutica, Espacial y Derecho Aéreo, IPIAEDA. Entre paréntesis, el profesor doctor fue mi profesor en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Derecho, y fue él el que nos llevó la primera vez al aeropuerto para conocer, y jamás pensé que iba a ser mi lugar de trabajo. Muchísimas gracias, profesor. También a todo el equipo que compone PIAEDA. También quiero hablar relacionado al tema del personal aeronáutico en la República del Paraguay. Una pequeña acotación a la majestuosa exposición de mi compañero, el doctor Adalberto Mesa.
En base a la experiencia en Paraguay, en septiembre del 2022, la DINAC publicó una segunda edición del DINAC R1103, organizada por capítulos que agrupan las tareas afectadas tanto para la regulación de operación, RPA, y aeronaves pilotadas a distancia, RPAS. En tal sentido aparecen las nuevas necesidades de incorporar a la industria personal capacitado para cubrir las áreas como piloto a distancia, que serían el personal que opera el control del vuelo de una aeronave pilotada a distancia durante el tiempo de vuelo. Miembro de tripulación a distancia sería el titular del certificador o el responsable de áreas esenciales en la operación de una aeronave pilotada a distancia durante el periodo del servicio del vuelo. También necesitaríamos contar con un observador de RPA, miembro de la tripulación a distancia, quien mediante observación visual de la aeronave pilotada a distancia ayudaría al piloto a distancia en la realización segura del vuelo. El piloto a distancia de un RPA y RPAS, que el doctor Mesa ya explicó con palabras muy técnicas, de clase B o en el caso C, deberá contar con las respectivas licencias de piloto a distancia de conformidad a lo establecido en los capítulos O del DINAR R61. Entre los requisitos tales como haber cumplido 18 años de edad, ser capaz leer, hablar y comprender el idioma del estado emisor de la licencia, entre otros que ya ha mencionado el doctor. Al respecto, la DINAC estipula ciertas pautas con relación al piloto a distancia. Y le quiero hablar un poquitito de la DINAC, que es nuestra institución, que es la autoridad de la aviación civil del Paraguay, regula, fiscaliza las actividades del sector de la aviación civil. También operamos con 12 aeropuertos que están a cargo del Estado, presta servicio de tránsito aéreo, uso del espacio aéreo nacional, es el organismo responsable del servicio de meteorología e hidrología, pronósticos, datos del clima, temperatura, vientos, lluvia. Cuenta con la institución también el INAC, que es la aviación civil, donde se forman los profesionales, tanto para mecánicos, controladores de tráfico aéreo, agentes, supervisores, inspectores, auditores y próximamente, entre otros, para aplicar también lo que sea RPA, RPAS. Siguiente, por favor. Dentro de nuestro país, el Paraguay, contamos 12 aeropuertos, aeródromos, administrados por la DINAC. Los principales aeropuertos, contamos acá en Asunción, el Silvio Pettirossi, y normalmente conocido AIG, que se encuentra en Ciudad del Este. Los demás son para vuelos domésticos, serían 6 y 6 de uso internacional. La Carta Orgánica nos permite, según la Ley 73/90, y nos soporta, contamos con 3 direcciones generales, que sería la Dirección de Aeropuertos, Dirección de Aeronáutica, Dirección de Meteorología e Hidrología. Dirección de Aeropuertos se encarga de controlar el funcionamiento de la administración de los aeropuertos. Dirección de Aeronáutica sería el de garantizar nuestra seguridad operacional, y como su nombre lo dice, el de Meteorología sería el que nos brinda los pronósticos, datos del clima, temperatura, viento, lluvia. Siguiente. Dentro de lo que estamos queriendo implementar en área de dirección de aeronáutica, quería mencionarles también que contamos con 2 subdirecciones principales, la de navegación aérea y la de subdirección de transporte aéreo. La intención principal dentro de la subdirección de navegación aérea
A corto plazo es preparar personal capacitados o capacitarles a ellos para que podamos cubrir estas exigencias que va aportando para la industria. Dentro de la Subdirección de Navegación Aérea, acción a corto plazo y mediano relacionado a drones y personal aeronáutico, la intención es más, la DINAC ya está aportando en capacitar a ingenieros aeronáuticos para el control de las aeronaves no tripuladas con sus correspondientes sistemas. Las aeronaves pilotadas a distancia con sus correspondientes sistemas, también conocidos comúnmente como drones. Para contar con el componente técnico a corto plazo en atención al DINAC R1103, ya ilustrado en la otra lámina del doctor Mesa. En ese sentido, se necesita incorporar en la institución más profesionales para cubrir las exigencias y avances de la industria, para contar con el componente técnico a corto plazo. En ese sentido, se necesita incorporar como mínimo 10 funcionarios o personal capacitado para esas áreas. De hecho, estamos trabajando con una propuesta incluyendo la solicitud. Como Paraguay no tiene autonomía en cuanto a contrataciones, nombramientos, se hace un permiso a través del equipo económico en el Ministerio de Hacienda. Se encuentra ya nuestra solicitud en proceso para hacer el llamado público y que se presenten los perfiles exigidos y las necesidades de las distintas áreas. Como por ejemplo, estamos necesitando piloto a distancia, certificador, miembros de tripulación a distancia, certificador, también personal observador de RPAS, inspectores e investigadores forenses de la RPA, tanto RPAS. Todos con los requisitos y de conformidad a lo establecido en el capítulo O del DINAR R61, que ya explicó también el compañero. Según conversados y teniendo las necesidades de las distintas áreas, nuestra distribución sería de esta forma. Como hablé anteriormente, aproximadamente 10 personas estaríamos necesitando inspector para área de aeronavegabilidad, técnicos especializados para RAN y navegación aérea, inspector de operación de RAS, también inspectores de licencia para aeronaves pilotadas a distancia, certificadores de centro de instrucción para la formación de pilotos a distancia, certificadores también de organizaciones de mantenimiento de aeronaves pilotadas a distancia, investigadores forenses de RPAS. Y estamos trabajando para no quedarnos muy atrás de lo que es el avance de toda la parte tecnológica. Es muy breve mi acotación porque el doctor Mesa ya dijo todo, ya no me quedaron palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la presentación de la comunicación entonces a esta ponencia. En este caso toca disertar y comunicar sobre este tema a la abogada María Lorena Bobazo de la República del Paraguay. Bueno, buenos días a todos. Comienzo con un breve agradecimiento a las autoridades del Instituto Iberoamericano, especialmente al doctor Pablo Navasquez aquí presente, al doctor Santiago Ripoll Carulla desde Madrid, a las autoridades de IPAEDA y también muy especialmente al doctor Carlos Basalo,
titular de nuestra Cátedra de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad del Salvador en Argentina, y del SEDAE por permitirme este espacio para poder compartir con ustedes. El tema de mi comunicación, relacionado con lo que acaban de exponer tanto el doctor como la doctora, es el uso de drones en la comisión de delitos. Sabemos que la realidad del día al día con este tipo de aeronaves no tripuladas o tripuladas a distancia nos encuentra con un acceso y una adquisición de manera muy fácil. Hoy día cualquier sitio web como Amazon o eBay promociona y publicita este tipo de aeronaves a un valor adquisitivo muy económico y, como acabo de decir, con fácil acceso, permitiendo su uso para fines múltiples, casi inimaginables. Hoy en día los drones, como bien explicaba el doctor Mesa, se pueden utilizar para todo tipo de fines, todo tipo de trabajos, pero incluso también para la comisión de delitos. Si yo les preguntase si alguna vez algún dron sobrevoló su vivienda o se posicionó sobre ustedes sin su consentimiento, la mayoría de los de aquí presentes diríamos que sí, que esto nos ha pasado en algún momento. Partiendo entonces de este ejemplo, podemos ver que hay una serie, podríamos decir infinita, de delitos que se pueden cometer con drones. Investigando sobre este trabajo, leí que la cantidad de delitos que podríamos mencionar sería sujeto a la imaginación o picardía de quien los comete, o de quien programa a este dispositivo para cometerlos. Por ejemplo, invasión a la intimidad de las personas, filmación en zonas restringidas, filmación de personas operando cajeros automáticos, perturbación de lo que son las infraestructuras esenciales para la aviación, como por ejemplo para nosotros los aeropuertos, el traslado y contrabando de mercancías prohibidas, como drogas, y en este especial punto se ve cómo estos drones trasladan y contrabandean a espacios restringidos, por ejemplo penitenciarías, todo tipo de objetos, desde drogas, tarjetas SIMs, pendrives, armas blancas. Además, obviamente, de la utilización también delictiva de este tipo de aeronaves para obstaculizar todo lo que es las investigaciones de las fuerzas de seguridad, para realizar operaciones terroristas, y hoy en día para realizar este tipo de transporte denominado Go Fast, que es el traslado entre fronteras de los estados de drogas. A nivel internacional no hay ningún tipo de legislación de lo que sería la tipificación de delitos cometidos por este tipo de aeronaves. Entonces, si nos situamos dentro de lo que es un marco aeronáutico penal, podemos ver que este uso de dron nos permitiría pararnos ante una acción delictiva agravada por el uso de este tipo de aeronaves, que posee características totalmente diferentes de cualquier aeronave que hasta el día de hoy podamos conocer, desde observar su pequeño tamaño, la insonoridad que tienen, la posibilidad de ver desactivado su sistema de iluminación, lo cual permitiría que la comisión de un delito se esté dando con esta aeronave que pasa totalmente inadvertida por nuestros sentidos y que accede a espacios totalmente reducidos. Es así que, investigando, llegué a que en el marco de Interpol, en el año 2020, se realizó un estudio de todas las características que poseían estos drones, que al día de hoy ya queda como también antiguo porque sabemos que van avanzando constantemente, y podemos ver, por ejemplo, que poseen cámaras térmicas, de rayos infrarrojos, de visión infrarroja frontal. Como les dije, pueden ver apagado totalmente su sistema de iluminación. Determinan la posición exacta de objetos. Y en relación a este punto, desde un lugar operativo, un dron de rango medio, y les voy a leer este dato porque es alarmante,
e interesante a la vez, puede transportar 3 kilos durante 16 minutos a una velocidad de 16 metros por segundo, lo que lo hace equivalente a que sea un vehículo autónomo que despliegue 3 kilos de explosivos en un radio de 16 kilómetros. También dentro del marco, volviendo hacia atrás, del marco de Interpol, hoy en día está vigente un programa que se llama Trienio 2021-2023, en el cual se está elaborando métodos y recomendaciones en base a pruebas que se están realizando en la Comisión de Delitos con Drones, recreando distintas situaciones en las que estos delitos se pueden dar. Por ejemplo, seguridad en prisiones o penitenciarías, seguridad en los aeropuertos, infraestructuras esenciales como por ejemplo son todas las fronteras de los estados, el contrabando y el tráfico de drogas y de armas. Y en este sentido, este estudio resalta la importancia de determinar, identificar el piloto, ya sea el piloto al mando o como hablaba de manera excelente el día de ayer la doctora Capaldo, este artefacto programado por alguien, pero que por sí solo cometa el delito. También vemos que la tecnología está en el avance de frenar o mitigar esta comisión de delitos con los nuevos sistemas antidrones que hay, que detectan todo tipo de dron que esté volando de manera ilícita o ilegal, siendo un posible potencial de una comisión de delitos. Para finalizar, quería compartir con ustedes algunas conclusiones a las que arribé en la investigación para esta comunicación. Sabemos que nuestra materia es específica, es dinámica, es integral. Podríamos pensar en una legislación a nivel internacional ideada por OASI, con la invitación a que todos los estados adhieran, alentando obviamente a que también las legislaciones internas consideren a este tipo de aeronaves a este tipo de drones como aeronaves. Hago una autorreferencia a nuestro país, que aún no las considera aeronaves, a los fines de lograr a nivel internacional toda la uniformidad, y determinar esencialmente, siguiendo a un jurista especialista en drones español, Quintero Olivares, en la sindicación de la autoría de estos delitos, tanto aquel que pilotea la aeronave como aquel que la haya programado con el fin de cometer un delito, como autores directos. Me pareció muy buena la reflexión con todo un análisis muy detallado que en la comunicación está de este tipo de autoría. Y por último, bueno, reflexionar acerca de que nosotros desde el mundo jurídico instemos a estar al día, a acompañar al hecho técnico y a seguir trabajando en pos de tener una buena legislación que tipifique esta comisión de delitos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mariel Bobazo de la República Argentina, decimos bien, y damos paso a la siguiente comunicante de la mañana también de la República Argentina, la abogada Carla Perbaum Pasadore, también presentando una comunicación sobre el tema. Perfecto, bien. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a IPAEDA por la excelente organización, por la invitación
por el trato que nos está dando a todos los extranjeros y hacernos sentirnos extremadamente cómodos, a la organización de las jornadas iberoamericanas, especialmente al doctor Santiago Ripoll y al doctor Pablo Navascués, y en particular al doctor Carlos Basalo, titular de cátedra de Derecho Aeronáutico en la Universidad de El Salvador, que es nuestro titular de cátedra y nos acompaña en este momento. Bien, como expresó anteriormente la doctora Bobazo, los drones pueden ser utilizados para fines lícitos, fines ilícitos, y están al fácil acceso de todos hoy en día por su bajo costo, sus tamaños reducidos, son fácilmente transportados cuando uno va al exterior, los puede traer sin ningún tipo de control, pero los avances tecnológicos que poseen también estas nuevas tecnologías como cámaras y dispositivos de audio y video hacen que puedan tener algún tipo de conflictos con algunos derechos personales. Si bien son una excelente herramienta, por ejemplo, para fumigación, en el agroaéreo, donde mitigan todo lo que es el tema de contaminación, contaminación ambiental, contaminación de fundos lindantes, son utilizados también en tres aspectos en el análisis de mi comunicación, es cómo pueden afectar o cómo la intromisión de los drones en la vida cotidiana, es decir, cómo pueden afectar nuestra vida diaria, utilizados desde distintos tres aspectos, ¿sí? Primero, sobre cuando los usa en fusiones estatales. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que es un ente recaudador de impuestos, y los está utilizando hoy día para visualizar construcciones que no están declaradas, piscinas a los cuales deben aportar impuestos, y el cuestionamiento de los ciudadanos ¿es lícito que el Estado sobrevuele mi propiedad y vea lo que yo estoy haciendo? Bueno, ante este cuestionamiento requerí el asesoramiento de un reconocido constitucionalista, en el cual me indica que la potestad del poder de policía del Estado supera esta intromisión o este cuestionamiento del ciudadano. Si bien indica que sería lo más adecuado que el día y fecha que se va a realizar ese sobrevuelo sea informado al ciudadano para que si quiere cuestiones que no sean vistas o no se ha visto en la filmación o cuestiones personales, él pueda obviarlo y estar atento que va a ser realizado por el Estado. También está siendo utilizado para evitar accidentes de tránsito, ¿sí? La Agencia de Seguridad Vial lo utiliza en lo que denominamos banquineros, sobre todo en las rutas cuando están muy congestionadas, los autos sobrepasan a otros por la banquina, lo cual puede ocasionar muchos daños, muchos accidentes. Si bien esto no es nuevo en la República Argentina, ya la República está siendo utilizado también en muchos países de Europa, por ejemplo en España, que la Agencia de Tránsito cuenta con una flota ya de 49 drones que está realizando este tipo de actividad y labrando las correspondientes infracciones que, dicho sea de paso, son multas de muy alto costo en euros, lo que hace que disminuya la intención del automovilista de realizar esta actividad, evitando gran parte de la siniestralidad que significa las autopistas o las autovías con gran cantidad de tránsito. Por otra parte, otro de los cuestionamientos del ciudadano es cuando los utilizan las fuerzas de seguridad, es decir, qué marco de licitud tiene que una fuerza de seguridad puede invadir mi propiedad privada. En Argentina tuvimos un caso en donde en el marco de una investigación, fuerzas provinciales llegan al conocimiento de que en un domicilio había plantaciones ilegales de marihuana, optan por utilizar un dron para acceder a la propiedad y ver si realmente existía esto, lo constatan y en base a eso piden la orden de allanamiento al juez, el juez la da, se hace el procedimiento.
Posteriormente se pide la nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque no hubo una habilitación judicial previa. Si bien es lícito que lo utilice el Estado, las fuerzas policiales, se deben requerir ciertos requisitos indispensables para que esto no afecte, ¿sí?, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y sobre todo a la propiedad privada. Por último, otra de las cuestiones más relevantes y más conflictivas es el uso recreativo, el que podemos utilizar nosotros sobrevolando un dron sobre el fondo de un vecino, en una plaza. Y ahí conjugan distintos aspectos, es decir, por ejemplo, qué derecho tengo yo sobre mi imagen cuando estoy en la vía pública o en la plaza, ¿sí? Se sobreentiende o se entiende que cuando uno sale a la vía pública ese derecho queda relegado, ¿sí?, y no habría ahí conflicto alguno. Pero el conflicto surge cuando estos drones, que cada vez tienen más avanzada tecnología de imagen y de audio, hacen almacenamiento de datos. El conflicto acá surge con el almacenamiento de datos y quién controla esos datos, ¿sí? ¿Qué utilidad se le van a dar esos datos? ¿Qué protección tenemos a esos datos? En la Constitución Nacional Argentina, el artículo 43, en la reforma del 94, incorporó el habeas data, que da un marco regulatorio a lo que uno puede tener conocimiento sobre los datos que están almacenados, ¿sí? Por otra parte, nosotros, como bien decía la doctora Bobaso, no consideramos aún los drones como aeronaves. Tenemos un reglamento que es el Reglamento de Vehículos Aéreos No Tripulados, el 880 del 2019, que en su artículo 17 estima la protección de estos datos personales, esta protección de datos almacenados, pero hace un reenvío a la legislación interna. No da un marco regulatorio, no da un marco de protección para el almacenamiento de estos datos, en donde encontramos ahí una importante falencia que debe ser suplida por la normativa pertinente, no remitir a otra legislación, ¿sí? Y por último, porque bueno, me dijeron que teníamos pocos minutos, quería hacer un breve análisis con respecto al dinamismo que tenemos en esta actividad aeronáutica, ¿sí? El dinamismo aeronáutico ha dejado relegado en muchas formas o no está acompañado, no está siendo acompañado por la legislación interna. Si bien ya, como decía el doctor Adalberto Mesa, ya en 1944 en el artículo 8 del Convenio de Chicago se estipulaba cuestiones con aeronaves sin piloto a bordo, y en el 2022 seguimos con falencias jurídicas para regular este tipo de aeronaves. Por eso consideramos que es necesario regular, brindar una seguridad jurídica, sobre todo para proteger estos bienes jurídicos tutelados que están tutelados constitucionalmente y no están siendo avalados por la reglamentación aeronáutica pertinente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros expositores, el doctor Alberto Mesa, la doctora Claudia Mereles, a la doctora María Lorena Bobaso y a la doctora Carla Berbaum Pasadore. Bien, ahora en prosecución de nuestras actividades vamos a proceder a la apertura de las preguntas que quieran hacer a los expositores y estaremos recibiendo, por la brevedad del tiempo también, que nos compele ahora. Entonces queda abierta la posibilidad de hacer las preguntas necesarias o más que más consideren apropiadas. Permiso, doctor. Tenemos una intervención desde lo virtual y podemos pasar al auditorio. El doctor Sergio, por favor. Si puede activar su micrófono, doctor, porque no le estamos escuchando. Hola, buenas tardes a todos.
Buenos días para vosotros. Felicitar muy efusivamente a todos los ponentes del día de hoy, pero especialmente también el trabajo magnífico que se ha hecho de los RPAs. Creo que es un trabajo muy bien elaborado desde el punto de vista aeronáutico. En legislación quería preguntar alguna cosa, a ver si la legislación que se tiene bien en Latinoamérica o en Buenos Aires o en Paraguay. Voy a poner un ejemplo. Pilotos, como es mi caso, un piloto de transporte de líneas aéreas con más de 26.000 horas de vuelo, ¿qué para hacerme piloto? No es que lo vaya a hacer, sino que quiero tener esa referencia, ¿no? ¿Qué motivos tengo para yo adquirir un dron y pilotarlo? ¿Convalidaría mi título, mi licencia? Quisiera preguntaros eso a los legisladores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio, desde Tenerife, España. Entonces, también la pregunta al ponente. Hola, buenas tardes, doctor comandante. Muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente como había manifestado en la exposición, lo que se hizo ahora fue marcar las pautas básicas para que el piloto remoto pueda acceder a una matrícula, pero así también manifesté de la necesidad de realizar enmiendas en otras normativas internas. Una de ellas es justamente el DINAC R61. El DINAC R61 es nuestra normativa interna que nace del anexo 1 del convenio de Chicago. Trata la licencia para pilotos y sus habilitaciones. Dentro de lo que es licencia de pilotos, en el anexo O, nosotros marcamos las pautas de lo que sería y se estaría necesitando, o serían los requisitos para el piloto remoto para poder operar una aeronave pilotada a distancia. También en ese DINAC R61, específicamente en el 61025, nosotros tenemos los requisitos para la convalidación de licencias. Estos son los requisitos para convalidación de licencias, aclaro, para las aeronaves tripuladas. Es para el piloto privado de avión, piloto TLA, piloto comercial. Se establecen aquí los requisitos y tendríamos que estar analizando la misma para ver si requeriría o no una enmienda el día de mañana. Pues muchas gracias, me ha contestado perfectamente y espero que aquí en España se está avanzando. Desde luego hay pioneros en los drones. Yo creo que desde el Colegio Oficial de Pilotos hicimos hace algunos años una conferencia y unos trabajos que presentaron ilustres compañeros pilotos de RPAs y brillantemente como ustedes todos, ¿no? Con una legislación muy avanzada, ¿no? Pero sí, ya me he quitado la duda. Felicitaros a todos por la magnífica y excelente ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sergio Herrera, de la ciudad de Tenerife, España. Antes de dar la siguiente intervención, saludamos al doctor Alexis Ordelli Rodríguez desde la ciudad de Madrid, España, como así también a la doctora Almudena Lais desde Valladolid, al doctor Juan Manuel Pérez Corral desde la ciudad de Barcelona y desde Lima, Perú, también nos está compartiendo virtualmente estas jornadas la doctora Valeria Caparó.
Seguidamente, el doctor Fernando Flores también hará intervención virtual. Solicitamos, por favor, que encienda su cámara para dicha intervención. Sí. Buenos días, gracias. ¿Se me escucha, por favor? Adelante, doctor, adelante. Gracias, buenos días. Felicitaciones a todos los organizadores de este evento. Saludos desde el Ecuador. Quería, por favor, plantear una inquietud al panel de expertos que ha tenido a cargo el día de hoy, compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Quisiera que me indiquen, por favor, cómo está el tema hablando del personal y de los requisitos para una posible licencia o certificación en cuanto a los centros de instrucción de aeronáutica civil, bajo LAR 141, si ya ustedes tienen establecido un proceso de certificación y efectivamente en Paraguay tienen centros de instrucción inicial de personal aeronáutico certificados y que estén formando pilotos a distancia o remotos, por favor. Muchísimas gracias. Sí, buenos días, doctor. Sí, al respecto, no. A la fecha, nosotros todavía no contamos con un centro de instrucción de aeronáutica civil que esté habilitado para la formación de estos pilotos a distancia o pilotos de estación remoto. Sí, ya estamos previendo enmendar nuestro BINAC R141, ya fue publicado también, esto fue aprobado por resolución 356, cuenta con una cuarta enmienda del año 2022 y tenemos previsto para el 3 de noviembre ya de este año, comenzar a iniciar ya los procesos de certificación de estas primeras, de estos primeros centros de instrucción de aeronáutica civil, conforme al anexo. Gracias, doctor. Les comparto un poquito la experiencia acá en el Ecuador. Están funcionando centros con una autorización provisional como centros de capacitación y estamos pendientes que nuestra autoridad aeronáutica publique las enmiendas a sus regulaciones. Entiendo va a salir también el reglamento 100 y 101 en base a los últimos trabajos que se han hecho a nivel regional en el sentido de la aviación no tripulada. Y existe una gran expectativa en cuanto a poder fortalecer desde el entrenamiento la seguridad operacional pues en el espacio aéreo que ahora se comparte entre la aviación tripulada y no tripulada. Reitero mis felicitaciones a cada uno de los panelistas y expositores. Un abrazo a la distancia desde el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestras preguntas del auditorio. ¿Alguna intervención? Buenos días a todos, mi nombre es Gonzalo Arias y trabajo en la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile. Una breve pregunta, me gustaría saber si es que tienen alguna opinión respecto a cómo se conjuga o cómo debiese conjugarse el uso de los RPA en la República del Paraguay con la protección de la vida personal o con la protección de datos sensibles. Es una pregunta que se las puedo hacer ustedes al panel o a las comunicantes, si nos pueden comentar un poco la experiencia en Argentina. Muchas gracias. Sí, en este caso, en relación de la experiencia de datos sensibles, acá en la República del Paraguay todavía nosotros no tuvimos experiencias al respecto y tampoco nuestra normativa contempla así en forma tan detallada como sí explicaron en la legislación argentina. Nosotros sí hacemos una mención genérica en nuestra reglamentación de que sí, en cuanto a la vida privada y la intimidad de las personas y familiares, así como de terceros, o sea, se deben respetar las reglas de conducta de la sociedad, o sea, que las reglas de convivencia.
pero una normativa así clara, precisa sobre el caso y tan puntual como ya tiene desarrollada la República Argentina, nosotros no tenemos aún. No sé si les gustaría complementar cómo tienen en Argentina. Muchas gracias. Sí, como comentaba hace un rato, tenemos a nivel constitucional el artículo 43, el artículo 43 incorpora el instituto del habeas data, donde uno tiene acceso y protección a los datos a las bases de datos, sobre todo a nivel estatal o entidades privadas como bancos. No tenemos en ese sentido una regulación específica que regule el almacenamiento de estos datos recolectados por particulares. Tenemos un reenvío, ¿sí? Como explicaba en la resolución 880 del 2019, remite a la legislación interna, que es la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales. Pero esa ley no hace mención específica cómo se va a regular la protección de datos personales recolectados por los drones. Hay un inicio de legislación, pero por eso estimamos que se debe seguir trabajando para dar un marco específico regulatorio al respecto. No sé si contesté su pregunta. Muchas gracias. Sí, Juan Mascareño de DINAC, Paraguay. Una consulta para la mesa. ¿Cómo la DINAC pretende o prevé exigir la matriculación obligatoria y lo del seguro? ¿O se deja a cargo del propietario y su voluntad de dar cumplimiento a esta normativa? Sí, gracias, doctor Mascareño. Sí, al respecto. Recordemos que el seguro va a ser para aquellos que quieran realizar tanto trabajos aéreos con un COA el día de mañana, o el transporte de personas y cargas con un CESA. Para la actividad recreativa no se necesita ni seguro, ni inscripción, ni matriculación. Pero cuando vayamos a la clase B o a la clase C, cuando pretendan operar el día de mañana, tanto para uno u otro van a tener que solicitar un permiso. La diferencia va a ser que para el trabajo aéreo va a ser directamente con el director de aeronáutica, y si va a ser para el transporte de personas y cargas, ante el presidente de la DINAC. Y ahí, cuando hagan la solicitud, se va a analizar si tienen las certificaciones, tienen licencia los pilotos, si tienen el seguro debidamente inscripto en el RAN, y dependiendo de la actividad, si está registrado o matriculado. O sea, a lo que voy, si va a ser una operación lícita y cumpliendo con todos los procesos, va a tener que estar indefectiblemente ya sea registrado o matriculado. Ahora, cuando sea una operación ilícita, es el mismo procedimiento que se hace con la aviación tripulada. O sea, una vez detectado, se va a hacer el correspondiente sumario probablemente. Sí, gracias. Otra última consulta. En cuanto a los accidentes que puedan tener estos drones, ¿tendría intervención el CIPA, el Centro de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, o qué figura se prevé para esos casos? Gracias. Sí, justamente dentro de lo que corresponde a accidentes. Nosotros, conforme a nuestra normativa, consideramos que es una aeronave. Es una aeronave, pero una aeronave tripulada a distancia, pero aeronave finalmente. Al ser una aeronave, el CIPA al día de mañana va a tener que tomar intervención, eso indefectiblemente, y justamente es una de las tantas normativas que tenemos que ir enmendando, así como manifesté anteriormente. O sea, vamos a tener que enmendar el R13, vamos a tener que enmendar el 61, vamos a tener que enmendar el 91, y
y eso está ahora justamente en estudio. Va a ser una necesidad y necesariamente vamos a tener que enmendar dicha normativa. Buenas tardes otra vez. De Bolivia, Doris Conde. Quería hacer una consulta. ¿Cuál es el relacionamiento que tienen ustedes en su normativa? Puede ser Paraguay o Argentina. Perdón, sí, Paraguay está bien. Con la policía y la Fuerza Aérea. Porque en mi país no existe un lineamiento en la parte de los drones, pueden ser policiales o militares. ¿Cómo es que ustedes se están organizando? Porque en mi país, bueno, hablamos como que somos los hermanastros, que no nos queremos sentar a la mesa y no hemos establecido una norma genérica o principios para que cada una de estas entidades pueda trabajar con este tipo de drones. Muchas gracias. Perdón, con RPAs o drones también. Gracias. Hola, sí, gracias por la pregunta. Sí, nosotros en este caso, primero hicimos el relacionamiento que tenemos con la Fuerza Aérea, partimos de nuestro código aeronáutico. Específicamente, el artículo tercero, primero, lo que tuvimos en consideración es que se excluye de la aplicación a las aeronaves que se utilicen en servicios militares, policiales y aduaneros. O sea, eso es lo primero que tenemos en cuenta. O sea, nosotros solamente regulamos en cuanto a la aviación civil, no así en cuanto al uso militar que se pueda dar. Y en cuanto a lo que comenté anteriormente de realizar la solicitud del uso de la fuerza por parte de la Fuerza Aérea, es en base al artículo 338 del mismo Código Aeronáutico, que dice: la defensa del espacio aéreo estará a cargo de la Fuerza Aérea y ésta brindará a la Autoridad Aeronáutica Civil toda asistencia a los efectos de aplicar las normas sobre circulación e identificación de aeronaves en vuelo sobre el territorio nacional y la aplicación de medidas de seguridad definidamente establecidas. Esto también se complementa con el artículo 63, segundo párrafo del Código Aeronáutico, que dice que las aeronaves en vuelo sobre el territorio de la República del Paraguay, sin excepción, están obligadas a aterrizar inmediatamente después de recibir la orden desde tierra o aire por medio de las señales de comunicaciones y reglamentaciones. La inobservancia de esta orden dará derecho al empleo de la fuerza. Entonces, fue en base a dichos articulados que nosotros hoy día reglamentamos en el DINAC R 1103 y en la segunda enmienda de este documento, razón por la cual solicitamos el apoyo de la Fuerza Aérea. También tenemos un decreto, es el decreto 2000 del año 2000 justamente, donde se establecen con mayor requisitos y más puntualmente cómo es ese nexo entre DINAC y Fuerza Aérea. Perdón, gracias. Agradezco a los ponentes por las excelentes disertaciones y también a los comunicantes. Lo que yo deseo saber es si en las reglamentaciones paraguayas, con respecto a la figura de los daños a terceros en la superficie, se ha tomado en cuenta la reglamentación europea que calcula la energía cinética con la cual cae el dron. En la medida que la energía cinética del dron sea igual o superior a 80 joules, se lo considera como un aparato peligroso. Automáticamente, aunque el peso sea menor y la categoría sea más baja, se lo cambia de categoría y las normas de seguridad operacional se incrementan notablemente. Y obviamente eso también tiene una consecuencia directa sobre los seguros que se deben tomar por el aparato y exigírselos al titular del mismo. Desearía saber si han tenido en cuenta eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Interesantísima la pregunta. No, realmente no tuvimos en cuenta
Nosotros para determinar el monto del seguro, lo que hicimos fue remitirnos al artículo 249 del Código Aeronáutico y vimos cuáles eran los límites de responsabilidad de acuerdo al peso. Entonces determinamos netamente por ese peso. ¿Alguna pregunta, alguna intervención más? Hola. Sí, doctor. Gustavo Cáceres, Paraguay. Primeramente felicitar a la mesa, al doctor Alberto Mesa por su excelencia exposición. Muy interesante, muy innovador el tema de drones. Mi pregunta específica, doctor, es si estas resoluciones o estas reglamentaciones que la institución como autoridad aeronáutica va estableciendo, se prevé también incluir o aplicar o proponer dentro de la legislación aeronáutica vigente. Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, dentro de la legislación aeronáutica vigente, sí, se prevé incluir el día de mañana también como ley algunos aspectos, o sea, una opinión particular, o sea, particular mía, particularmente no como DINAC, yo considero que sí hay ciertas facultades que tendríamos que estar incluyendo en una ley rígida. Estuve haciendo un estudio y comparando con otras legislaciones y, por ejemplo, hay un punto que me gustó mucho de la legislación española que me gustaría incluir dentro de las facultades del presidente de la DINAC para poder respaldar más aún estas normativas. Pero independientemente a eso, hoy día ya están incluidas dentro de nuestras normativas, específicamente dentro de los primeros artículos del Código Aeronáutico, del 1 al 7, que nos faculta a poder realizar eso y que está mayormente respaldada por el artículo 334 del Código Aeronáutico, donde dice que el presidente tiene las facultades de dictar reglamentos internos, los cuales son parte de la normativa interna nacional. Eso constituye hoy parte del ordenamiento jurídico paraguayo, esa reglamentación. Y esas reglamentaciones tienen sus fundamentos, como había explicado, en base al Convenio de Chicago, sus anexos, el Convenio de Varsovia, que al estar debidamente ratificados por ley forman parte de nuestros ordenamientos internos y eso es lo que hace la autoridad aeronáutica civil, o sea, va internacionalizando aquellas normas y métodos recomendados de la OASI a través de resoluciones y eso forma parte del ordenamiento jurídico del Paraguay. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí. Arnaldo Balbuena, DINAC de Paraguay. Con relación a esa clasificación que se había determinado por el uso de los drones, la identificación en cuanto a la clase C está determinada, pero y ahí podíamos identificarlo plenamente a los efectos de una responsabilidad contractual o no, pero sí en el caso de la clasificación A, ¿cómo identificaríamos o cómo se controlaría a esta clase a los efectos de determinar la responsabilidad en materia aeronáutica en caso de un siniestro, por ejemplo? Sí, gracias, doctor Balbuena. Sí, justamente como explicamos al inicio, la clase A, que son vuelos recreativos, no tiene límite de responsabilidades. El daño que puedan hacer o el perjuicio que le puedan causar a terceros en la superficie va a ser
juzgada conforme a lo que dice el Código Civil paraguayo. O sea, va a ser sin límites. La responsabilidad es sin límites y responde conforme a lo que está en la legislación del Código Civil paraguayo. Es una responsabilidad objetiva. Sí, señor presidente. Sí, nada más que aprovechar esta jornada iberoamericana de Derecho Aeronáutico y del Espacio. Como autoridad aeronáutica, quiero presentar mi preocupación, ya que aparece sectores interesados, y si hablamos en este caso de drones, un sector interesado, se acercan a legisladores y diseñan a medida anteproyectos de ley que lesionan o en todo caso contraviene artículos tanto del Convenio de Chicago como también del Código Aeronáutico, la Ley 1860 y muchas veces también la Carta Orgánica de la DINAC, llevando justamente a sus intereses particulares. Y esta ley tiene curso dentro de las dos cámaras y justamente prevalece el interés particular sobre el general. Y ya hemos experimentado en varias oportunidades que tuvimos que salir al paso de esa ley leonina, anteproyecto de ley leonina, en la cual va a perjudicar enormemente, en todo caso, algunas veces anteponiéndose en algunos artículos y totalmente fuera de lo que establece el Convenio de Chicago o en este caso la Ley 1860, tratando de derogar algunos artículos de esa ley. Por eso aprovecho esta oportunidad, ya que también existen eruditos en este tema a nivel internacional, en la cual nos están escuchando, participando, la cual aplaudo a los organizadores y felicito a los organizadores de esta jornada excelente. Quiero aprovechar también para felicitarles y también agradecerles la participación de extranjeros que tienen experiencia en este tema y presentar mi preocupación. Y que a través de estas jornadas podamos echar luz. De hecho, estamos aprendiendo de experimentados en el tema de drones. Está echando luz a algunos temas que probablemente por falta de experiencia, ya que es un tema muy nuevo a nivel mundial, inclusive en la Organización de Aviación Civil Internacional, en estos momentos se está hablando de este tema. Queremos que actividades como estas jornadas puedan concienciar especialmente a ese sector interesado que está haciendo un grave daño, y que están los que entienden este tema, que temas especialmente de drones, y acercarse en este caso, a la DINAT, a la IPAEDA, a expertos en temas de drones, y hacer una mesa de trabajo entre todas las áreas que entienden, de manera de sacar un anteproyecto que pueda beneficiar a todos los sectores y, por supuesto, lo más importante, está poniendo en juego la imagen país al sacar leyes totalmente leoninas y apuntando solamente a un solo sector. Por eso quiero aprovechar esta jornada para presentar mi preocupación y que IPAEA sea un referente
que garantice justamente el respeto en este caso, a las leyes ya establecidas en el país, y si hay que modificarlas, hacer algún tipo de enmienda, armar una mesa de negociación. De hecho, ya tenemos experiencia al respecto al sacar justamente el reglamento 1103 del RPAS, que se trabajó en forma interinstitucional, y yo pienso que ese reglamento es ir actualizando a medida que va desarrollándose este tema de drones, y eso va a tener su riqueza, y también, por supuesto, va a impulsar la industria aeronáutica en temas de RPAS. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Tendremos en cuenta entonces con el grupo de Piedad y otras instituciones que quieran también participar en esta preocupación para encontrarle también soluciones, plantear normativas que condigan con la normativa actual a nivel no solamente local, sino internacional, y convenios aprobados por el Paraguay. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, por favor. Gracias. Aprovechando la condensación de gran parte del conocimiento, seré muy breve, tomando en cuenta también aquí la participación de los compañeros de la República Argentina con relación al tema de los delitos que puedan ser cometidos con este tipo de artilugios que son los drones. Brevemente quiero comentar que hemos tenido un tema que también es prioritario. Por ejemplo, en México, uno de los puntos cruciales en cuanto al tema para tratar de encauzar la comisión de estos delitos ha sido la participación activa, por ejemplo, con la policía, hablando de Ciudad de México, con la policía, e inclusive también con lo que se le conoce como el Centro de Respuesta Inmediata, que es la utilización de cámaras de vigilancia. Pero sigue habiendo un problema importante aquí con las competencias. Por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México existen, o hubo en su momento, la incursión de drones, que obviamente pues esto entra en materia, de acuerdo al marco jurídico mexicano, la materia federal, pero también la materia local de la Ciudad de México. Y bien, creo que aquí lo que invitaría a un estudio más pormenorizado sería a ver inclusive también de qué forma encauzar todos estos elementos. Por ejemplo, hay personas que se sienten invadidas a la vida privada, inclusive también cuando los drones están cerca de los edificios, o inclusive algunos que se sienten amenazados. Creo que en causar todos estos mecanismos y también tener previsto, digamos, un estándar, al menos regional, podría ayudar también a este tema que podría tener repercusiones posteriores. Sabemos que este es un tema en desarrollo y solamente quería comentar esta circunstancia. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, yo le quería agradecer, muy valioso el aporte. Si bien yo mi comunicación la enfoqué desde una legislación internacional, es de destacar que México tiene presentado un proyecto para modificar el Código Penal de ustedes e incluir estos delitos 100% tipificados cometidos por drones en toda la legislación que yo estuve analizando. De Latinoamérica es el único país que encontré que presentó este proyecto. Me pareció algo muy importante, un avance muy grande. Y bueno, si bien, como yo dije, enfoqué la cuestión mía desde una legislación internacional, obviamente que uno cuando legisla a nivel internacional luego baja y se fija cómo los estados están, si es que alguno ya comenzó, y bueno, lo del país de usted, doctor, la verdad que es muy valioso el aporte que hace el mundo jurídico. ¿Alguna intervención más? ¿No?
A ver, ingeniero presidente, usted no está solo. En Chile tuvimos exactamente el mismo problema de que en periodo eleccionario, en periodos de, específicamente en aquello, el Congreso trató de dictar normativa sin conocimiento alguno de la parte técnica. Afortunadamente nos invitaron al Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico, nos invitaron a participar en eso. También, por supuesto, que la autoridad aeronáutica participó en esta figura y esas leyes fueron paradas. En definitiva, se explicó técnicamente cuál era el uso del espacio aéreo y evidentemente ante eso la comisión que nos invitaron de transporte del Senado dejó esa ley entrampada y nunca más va a seguir. Por consiguiente, es un tema que se nos viene a todos los estados cuando el poder político absolutamente puro, por decir el Congreso Nacional, trata de pasar a llevar a las autoridades técnicas, en nuestro caso en Chile la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de imponer una postura sobre estos temas. Y solamente comentarle que esto con una defensa técnica aeronáutica, con cualquier lógica, en cualquier congreso, no va a avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta exposición, estas ponencias, y con el aplauso correspondiente para demostrar nuestro agradecimiento a los expositores. Muchas gracias.